¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Ergo Hackers. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las muchísimas cosas que existen dentro del ethical hacking y el pen testing, específicamente cuando se trata de herramientas. Sabemos bien que hay una variedad muy grande de herramientas que podemos usar al momento de estar realizando nuestra prueba de penetración. Esto va desde herramientas para enumeración, herramientas para pruebas, para explotación y demás. Entonces, ¿cómo sabemos realmente cuáles son las mejores herramientas para nuestro propósito? ¿Para qué sirven? ¿Cuál me podría beneficiar más? Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño review de algunas de ellas y vamos a estar dejando específicamente enlaces específicos, valga la redundancia, acerca de tutoriales o guías que ya hayamos hecho anteriormente de estas herramientas solo para que ustedes las conozcan. Entonces, si quieren saber qué herramientas pueden utilizar en su penetration test o en su assessment, quédense conmigo. Como estábamos diciendo, en el campo de pen testing y ethical hacking existen muchísimas herramientas que podemos utilizar. Esto dependiendo de los diferentes motivos o las diferentes fases en las que nos encontremos, que van desde enumeración, recolección de información, explotación, assessment de vulnerabilidades, entre otras. En pleno 2022 existen muchísimas herramientas, tanto desarrolladas por terceros, pagadas, gratis, abiertas. Incluso muchos de los pen testers eligen hacer sus propias herramientas utilizando siempre una combinación de ellas, es decir, un script que haga todas las fases de enumeración de un host, incluyendo web scraping, incluyendo escaneos de puertos, incluyendo fingerprinting y demás. Pero siempre es importante saber qué herramientas tengo a mi disposición, cuáles son las mejores en pleno 2022, qué es lo que están utilizando allá afuera. Entonces, vamos a empezar este listado con una de las herramientas que está desde el inicio de los tiempos prácticamente. Si ustedes ya llevan bastante tiempo en seguridad informática, especialmente en la parte de ethical hacking y pen testing, han utilizado en algún momento, y esta se trata de Nmap. Nmap básicamente es la navaja suiza para la auditoría de redes. ¿Y qué quiero decir con esto? Básicamente Nmap es un programa que nos va a ayudar a hacer un sinfín de pruebas para determinar cómo los hosts responden a diferentes paquetes de red, cómo los firewalls responden a diferentes paquetes de red, cómo los puertos incluso responden a diferentes paquetes de red, y entonces nosotros ir armando cuál es el estado, si los puertos están abiertos, están cerrados, si la red está congestionada, si existe un firewall de por medio, cómo podemos hacer un bypass de ese firewall, las diferentes opciones que nos ofrecen y demás. Entonces Nmap básicamente es una herramienta fundamental cuando empezamos la parte de reconocimiento activo, es decir, cuando ya interactuamos con el host que es nuestro target, para ver justamente qué puertos tiene disponibles, qué servicios corren en esos puertos. Recordemos que a pesar de que algunos puertos ya tienen una función normal o predeterminada, puede ser que no estén corriendo en puertos estándares, o que puertos estándares no necesariamente se estén utilizando para, puertos comunes no necesariamente se estén utilizando para protocolos esperados, por decir así. Entonces Nmap tiene un sinfín de opciones para poder lidiar con ese tipo de cosas y poder tener un reconocimiento efectivo acerca de lo que estamos haciendo, acerca del target que estamos investigando. Afortunadamente nosotros ya realizamos una guía bastante completa de Nmap que consta, si no estoy mal, de 4 episodios donde vamos explorando todas las diferentes capacidades de esta herramienta. Es muy compleja en cuanto a todas las cosas que se pueden hacer con ella, y realmente sirve mucho saberla utilizar a detalle para sacarle el mayor provecho. Así que si quieren ver esta guía y quieren volverse expertos en Nmap, vayan y sigan acá. De igual manera vamos a dejarles los links en la descripción si en caso están viendo esto en su televisor y no les sale la ventanita esta de aquí de la esquina. Después tenemos una herramienta que también está desde el inicio de los tiempos prácticamente, y provee muchas facilidades al momento de hacer evaluaciones o ethical hacking o pen testing dentro de muchas herramientas, y esta es Metasploit. Metasploit básicamente es un framework bastante completo que recolecta múltiples exploits que se encuentran disponibles públicamente. Esta herramienta es creada por Rapid7 y básicamente, como les decía, es un framework, es decir, nos va a servir no solo para hacer explotación de equipos, sino que es una herramienta muy buena para llevar un poco de orden en todo lo que vamos haciendo. Metasploit permite importar, por ejemplo, escaneos de Nmap, escaneos de Nessus, escaneos de vulnerabilidades, básicamente
básicamente, y ordenar toda nuestra información. Es decir, si yo quiero una lista de hosts vivos que yo he encontrado, literalmente puedo listar estos hosts y ver cuáles son los que tengo activos. Puedo listar qué puertos están abiertos, puedo listar qué servicios, puedo listar incluso qué loot, que básicamente es qué cosas yo he encontrado así jugosas, como contraseñas, como cosas que me permiten explotar algo, vulnerabilidades activas que puedo explotar en estos hosts y muchísimas cosas. Entonces ya no trata solo de tener un archivo de escaneos de puertos o un archivo de vulnerabilidades, sino puedo tener esta información parseada y consultarla de manera dinámica, de forma que me sirva a mí para realmente decir, bueno, cuál es el siguiente paso, qué más puedo hacer con este host y demás. Es una herramienta muy buena y ahí solo estamos hablando de como que organizar nuestro pentest. Además de eso, Metasploit cuenta con una librería grandísima de exploits, tanto exploits activos, es decir, para comprometer equipos, como exploit auxiliares, por decir así, que nos van a proveer más información dependiendo del servicio que estemos utilizando o que hayamos identificado. Entonces, y tiene una interfaz muy amigable. Básicamente vamos diciéndole, quiero utilizar este exploit auxiliar, bueno, este módulo auxiliar, porque no es un exploit, un módulo auxiliar para recolectar información acerca de este servicio que encontré. También puedo decirle, bueno, ahorita sí quiero usar este exploit en este target y básicamente hace muchísimas cosas por nosotros. Algunas de las limitantes es que obviamente estos exploits tienen que haber sido porteados, por decir, para Metasploit, lo que quiere decir que si es un exploit muy reciente, es probable que aún no se encuentre en la plataforma. Sin embargo, cuando hablamos de exploit, por ejemplo, de MS17010, que fue el famoso WannaCry, pues ya va a estar en muchísimas versiones dentro de Metasploit, y para básicamente nosotros es solo de cargar el módulo y definir el target y darle viaje al exploit para obtener básicamente un shell con todos los privilegios del mundo, porque ese era MS17010. Entonces así de tanto facilita las cosas. Obviamente este framework pues no solo es utilizado por investigadores de seguridad o pentesters de white hat, por decir así, sino que también es utilizado por los atacantes, lo cual pues es un poco de área gris de decir, bueno, quiénes sí pueden usarlo y quiénes no, pero es una herramienta magnífica para ayudarnos a organizar y a ahorrarnos el tiempo de, bueno, bajar un exploit público y nosotros modificarlo para ver qué podemos hacer, si tenemos que cambiar el payload, etcétera, etcétera. Entonces Metasploit es muy importante, y también afortunadamente también tenemos una serie de videos acerca de Metasploit para que ustedes lo aprendan a utilizar, porque al igual que Nmap puede ser bastante complejo, puede tener bastantes áreas de interés, bastantes áreas que nosotros podamos utilizar para sacarle el mayor provecho. Entonces, si quieren ver el curso de Metasploit, aquí abajo en la descripción o aquí en la esquinita les vamos a dejar también el enlace para el playlist de videos. Después nos pasamos a una herramienta de mis favoritas, entramos un poquito ya a la parte web, y esta es Burp Suite de Porttrigger. Básicamente Burp Suite es todo lo que ustedes necesitan para hacer assessments web, es decir, si ustedes tienen que hacerle algunas pruebas a las páginas web, Burp Suite va a ser su mano derecha todo el tiempo. Y si tienen la posibilidad de comprar la licencia, pues tiene muchísimas más cosas que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Creo que la licencia ahorita está por $300 anuales, lo cual no es mucho en comparación de otras herramientas de ya sea escaneo web o manipulación web. Sin embargo, pues si no, también tiene una versión de Community, la cual cuenta con igual maravillosas herramientas para intercepción de tráfico. Básicamente Burp Suite es un proxy que nosotros vamos a colocar entre nuestro navegador y el servidor que estamos atacando, y de esa manera podemos manipular las solicitudes que enviamos, tanto así como ver qué respuestas recibimos, no solo lo que nos muestra el navegador, sino ver realmente qué es lo que recibimos. Muchas veces hay muchísimas vulnerabilidades en aplicaciones web donde, por ejemplo, si yo mando a pedir un one-time password, la aplicación web está mal configurada en el sentido que nos devuelve el one-time password que tuvo que haber enviado al dispositivo tercero, por decir así, pero en el navegador no se ve, sino que solo lo devuelve como una respuesta en literalmente el response. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros las podemos ver utilizando Burp Suite. Además de eso, tiene muchísimas áreas. Tiene la parte de proxy, que es la que les estaba comentando, tiene la parte de sequencer, cuando nosotros queremos hacer literalmente una secuencia de solicitudes un poquito automatizada, tiene la parte de decoder. Muchas veces cuando estamos trabajando con páginas web, pues los desarrolladores acostumbran mucho a utilizar codificación base 64, o si queremos hacer bypass de WAFs o similares, podemos utilizar Burp en el decoder. También tiene una parte de encoder y codificar nuestros payloads como URL encoding o HTML encoding, que muchas veces los WAFs solo los pasan por alto, y al momento de llegar al servidor pues
se explota y logramos una inyección, un cross-site scripting o algo similar. También existe la parte de intruder. Básicamente intruder es como un brute forcer, donde nosotros podemos decir, bueno, si identificamos que esta aplicación no valida el número de intentos para un código de one time password, para un token, nosotros podemos abusar de eso y decirle a intruder, bueno, agarra este campo y agarra los números desde el 1 al 999 si es de 3 dígitos, o al 9999 si es 4, o etcétera, etcétera. Y en algún momento pues va a llegar a ver cuál es el OTP que nos envió. Esto claro si la aplicación está mal configurada, pero básicamente así funciona. Y lo mejor es que no es tan simple como lo dije, sino que ese es como un listado simple de información a probar, pero dentro de sus funcionalidades tiene muchas otras que puede modificar el valor que se va sustituyendo, no una lista secuencial, sino que una lista basada en las respuestas que devuelve el servidor. Realmente tiene una parte muy compleja que nosotros podemos aprovechar. Ahora, cabe mencionar que en la versión community este intruder está limitado de cierta manera a que no mande todas las solicitudes como súper rápido, sino que tiene un pequeño delay por ser la versión de community. Esto solo significa que pues nos vamos a tardar más en hacer enumeraciones grandes, pero realmente en cuanto a funcionalidad como tal, pues no nos quita nada. También dentro de sus funcionalidades tenemos la pestaña de Comparer, bueno, no sé cómo se dice, pero es para comparar. Entonces, lo que nos permite hacer es agarrar dos solicitudes. Supongamos, tenemos dos responses de una aplicación web y nosotros queremos ver cuál es la diferencia para identificar si hubo una inyección exitosa o algo similar. Entonces, literalmente, Burp muestra los dos códigos de respuesta y ya nosotros podemos ir comparando línea con línea dónde están las diferencias, dónde está de más, dónde está de menos. E incluso Burp no las subraya en color rojo, color verde, dependiendo si es más, si es menos, etcétera. Entonces hace la vida muchísimo más fácil. Dentro de las funcionalidades que tiene la versión pagada de la versión community es básicamente el escáner web. Con la versión community nosotros no podemos decir, bueno, escanéeme este sitio web activamente, decir pruebe qué vulnerabilidades existen, sino que únicamente nos permite escanearla pasivamente. ¿Qué es esto de escaneo pasivo? Pues es básicamente nosotros vamos navegando a través del sitio web, podemos ir probando algunas inyecciones y Burp automáticamente con las respuestas que reciban con las pruebas que nosotros manualmente estamos haciendo, Burp va a decir, esta prueba o esta respuesta es porque se inyectó algo y va a marcar una vulnerabilidad de SQL injection, por ejemplo, o de cross-site scripting. Entonces, ya con eso, pues Burp va categorizando las vulnerabilidades que vayamos encontrando y también le asigna no solo el riesgo de decir, bueno, es un riesgo alto, sino que también qué tan certero está Burp de que esa vulnerabilidad existe. Entonces, nos ayuda mucho a nosotros para decir, bueno, estas tengo que probarla un poquito más a profundidad o esta es 100% seguro que sí existe. Ahora, en la versión pagada, nosotros podemos literalmente darle clic al dominio y Burp empieza a construir solicitudes para identificar estas vulnerabilidades. Entonces, esa es una de las diferencias más grandes. De igual manera, la versión pagada contiene este recurso que se llama Burp Collator, que creo que recientemente, bueno, ni tan reciente, pero cambió el nombre. Básicamente lo que es que nosotros a través de ciertas inyecciones a las páginas web podemos decirle al servidor, por ejemplo, enviarle una solicitud y que esa solicitud ejecute un comando de ping hacia un servidor tercero. Obviamente, como normalmente nuestras máquinas de ataque desde donde estamos haciendo las pruebas no están expuestas a internet, pues no podemos hacer que el servidor web nos responda directamente a nosotros. Pero entonces Burp tiene este Burp Collator que sí es un dominio expuesto a internet hacia donde nosotros podamos mandar los pings. Entonces Burp envía un ping específico con cierta cadena de caracteres o cierto header dentro del HTTP para identificar que viene de Burp y dice, miren, yo recibí un ping de este servidor en mi servidor web, por lo tanto sí es vulnerable a inyección. O inyección. Entonces, ya con eso, pues podemos saber realmente si es o no es vulnerable. Entonces, ayuda muchísimo, pero no es fundamental como para decir, sin eso no puedo hacer una prueba. De Burp específicamente no hemos tenido algún video tutorial o similar. Es una herramienta súper compleja y súper extensa. Y si ustedes quisieran que hiciéramos un video explicando las diferentes partes de Burp, especialmente ahora que vamos a estar trabajando con WebGoat, déjenoslo saber en los comentarios, porque nosotros con mucho gusto podemos entrar a hands-on y explicarles un poquito más acerca de cómo funciona Burp y cómo ustedes lo pueden utilizar en sus assessments web. Después tenemos esta herramienta que para mí es mi preferida en lo que hace, pero no siempre es tan necesario, siento yo, en los pentests que realizamos. Y estamos hablando de Tenable Nessus. Nessus es un vulnerability scanner que básicamente pues escanea un host y nos dice si tiene o no tiene vulnerabilidades. Esto es lo que hace. Sin embargo, cuando estamos trabajando en assessments muy específicos,
específicos que el target es uno en específico y es más de trabajar vulnerabilidades de lógica de negocio. Por ejemplo, bug bounties normalmente no dejan utilizar estas herramientas porque son muy bulliciosas y envían muchísimo tráfico. Entonces los hosts realmente solo se ven abrumados de tanto tráfico y ni siquiera van a mostrar buenas vulnerabilidades y solo vamos a afectar la disponibilidad de los hosts. Entonces realmente es un poco contraproducente. Sin embargo, si estamos hablando de un programa de pentesting o de red team local o interno, sí es muy útil estar constantemente escaneando nuestros equipos internos en búsqueda de vulnerabilidades como parte de un Vulnerability Management Program o un Patching Management Program. Entonces nosotros ya tenemos esta herramienta para que constantemente esté evaluando la vulnerabilidad de nuestros activos de manera whitelisteada, por decir así, que no pase a través de firewall, que no pase a través de nada, sino que directamente hacia el host para tener los resultados más certeros. Fuera de eso, en pruebas de penetración o en bug bounty programs realmente no lo recomiendo porque, como les digo, no van a encontrar vulnerabilidades low hanging fruit porque es realmente complejo que eso suceda y solo van a crear muchísimo tráfico que va a terminar exhausteando un poquito al target que ustedes tengan. Después tenemos otra herramienta orientada siempre al tema de web y esta es Nikto con K. Básicamente Nikto es un web scanner que se enfoca especialmente en identificar vulnerabilidades de mala configuración o de vulnerabilidades conocidas y demás. Es como un Nessus pero para aplicaciones web. La diferencia entre Burp y Nikto, por ejemplo, en cuanto al escáner de vulnerabilidades, es que Burp literalmente hace request de inyección, de cross-site scripting, analiza más profundamente cómo son las respuestas, time-based injection y demás, mientras que Nikto se enfoca especialmente en las configuraciones de los headers HTTP, las vulnerabilidades basadas en CVEs o en software o en librerías de software que se conoce que tienen una vulnerabilidad. Entonces es un buen complemento para cuando estamos trabajando con sitios web. No es algo absolutamente necesario realizar, pero nos ayuda a tener una mejor vista, decir, bueno, trabajo con PHP o trabajo en WordPress o nos da información de ese tipo e incluso cuando hay headers extraños que no son los estándares, por decir así, pues nos permite a nosotros decir, bueno, vamos a explorar esto un poco más, porque si no son los estándares, entonces quiere decir que no venía con el framework o que el desarrollador pues los incluyó manualmente y quien quita pudo haber cometido algún error o pudo haber dejado algo expuesto. Como complemento de Nikto para el tema de escaneo de vulnerabilidades y que se parezca un poco más a Burp, tenemos W3AF. Básicamente este es un framework para realizar escaneo de vulnerabilidades web otra vez. Sin embargo, este ya incluye sentencias que nos permite a nosotros identificar inyecciones SQL, cross-site scripting y demás. Es bastante bueno entre los resultados porque normalmente, y esto es una opinión personal, los escáneres de vulnerabilidades web tienden a tener muchísimo falso positivo. Y es que a diferencia de un escáner de vulnerabilidades como Nessus o similar, pues las aplicaciones web están construidas un poco más personalizadas. No todas se miran igual, no todas funcionan igual, no todas se comportan de la misma manera. Eso permite que los escáneres no sepan siempre cuando algo funcionó o no. No es como decir, bueno, cuando algo tiene SQL injection siempre va a salir esto. No es cierto, sino que cuando algo tiene SQL injection a veces puede salir error, a veces puede funcionar, a veces puede no funcionar. Entonces es muy variable como para que los escáneres tengan como que la facilidad de decir sí, es SQL injection con 100% de certeza. Entonces W3AF creo que hace un muy buen trabajo al identificar este tipo de vulnerabilidades con las diferentes pruebas. Obviamente no es 100% preciso todo el tiempo, pero es uno de los mejores en mi opinión. Ahora, como vimos la semana pasada, las inyecciones son las vulnerabilidades top 1 de OWASP Top 10 2017. Entonces, muchas herramientas se han desarrollado para identificar específicamente SQL injection. ¿Por qué? Porque SQL injection es la que se encuentra más común en las aplicaciones web y por lo tanto pues es más fácil y puede tener un mayor impacto. Entonces para eso está el famoso SQL Map. Básicamente SQL Map es un escáner específico para inyecciones SQL. Quiere decir que nosotros podemos configurarlo y decirle, bueno, qué tipos de bases de datos va a probar, si es que ya tenemos ese conocimiento, o identificar qué base de datos está utilizando. Es una herramienta muy compleja, pero es muy importante saberla usar bien porque si no, no nos va a devolver los resultados que queremos. Básicamente puede ser que no encuentre nada o que como lo que les decía, las aplicaciones pueden devolver errores muchas veces solo porque sí, entonces puede ser que no le saquemos el provecho necesario. Mientras que si sabemos utilizar SQL Map, hicimos un reconnaissance o un information gathering así
bastante completo y tenemos bastante información que nos soporte, pues básicamente podemos aprovechar bastante esta herramienta y hacer los escaneos para detectar estas inyecciones de una manera mucho más fácil. También funciona cuando estamos probando una SQL injection de manera manual y queremos confirmar realmente si existe o cómo le podemos sacar provecho. SQL Map tiene algunos parámetros en donde podemos decirle pruebe una no sé, la creación de un reverse shell o pruebe la ejecución de código de sistema operativo, etcétera, etcétera. Entonces nos puede ayudar mucho a construir ese exploit que nosotros solo teníamos como un indicio de que tal vez podía ser SQL injection, pero que no estábamos realmente seguros. Entonces SQL Map es muy bueno para identificar este tipo de vulnerabilidades. Y por último tenemos esta herramienta que no necesariamente es utilizado como parte de una explotación o algo más, sino que se puede utilizar como un complemento al momento de hacer nuestras solicitudes web, bueno, no necesariamente web, nuestras solicitudes en la red, para tener un poquito más de control acerca de qué es lo que está pasando, tener un poco de visibilidad. Recuérdense que cuando desarrollamos exploits, pues muchas veces no funciona, que no se abre el reverse shell, que no funciona esto, que no funciona lo otro, y no sabemos realmente qué está pasando, estamos un poquito a ciegas. Ahí es cuando Wireshark entra al juego. Wireshark básicamente nos dice, bueno, aquí está todo su tráfico de red, estas son las respuestas, estas son las solicitudes. Entonces ahí podemos ver un poquito más de manera granular qué es lo que está pasando, y no solo en solicitudes web, sino en cualquier tipo de solicitud. Podemos ver si efectivamente hay algún tipo de solicitud llegando a nuestro equipo, pero no la está manejando bien nuestro handler, o ni siquiera llega la respuesta, o ni siquiera sale la solicitud. Entonces Wireshark básicamente nos da un vistazo a cómo se ve toda la red, todas las solicitudes que están pasando en la red, y nos permite entonces hacer un debugging así muy preciso para identificar los problemas que estemos experimentando o que querramos saber. Pero bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. No señalé todos los posibles enlaces porque no tengo tan buena memoria y no recuerdo cuáles ya hicimos y cuáles no, pero lo que sí es que en postproducción les voy a estar agregando todos los enlaces por allá. Entonces si alguna herramienta no tiene enlace es porque pues no hemos creado algún video correspondiente a explicar cómo funciona la herramienta. Así que si ustedes vieron que no había un enlace y quieren saber más de esa herramienta, pues déjenoslos aquí en los comentarios, porque todas las herramientas que mencioné ahorita las hemos utilizado muchas veces en muchos assessments que hemos hecho. Entonces hay bastante experiencia, entonces solo necesitamos saber si ustedes quieren conocerla, y con mucho gusto vamos a hacer un video al respecto. De igual manera, si creen que nos faltó alguna herramienta o no logró alcanzar este top de herramientas que hicimos, déjenoslos en los comentarios, porque tal vez vale la pena que incluso no la conozcamos. Al final de cuentas hay tantas herramientas, hay muchísimas buenas. Por ejemplo, dejamos de un lado todas las herramientas que son relacionadas a Wi-Fi cracking o Wi-Fi hacking, solo porque es poco común realmente que el Wi-Fi forme parte de un assessment, a menos que sea interno o a menos que sea en sitio. Entonces por eso no las quisimos incluir. Pero si ustedes quieren saber más de herramientas, por ejemplo herramientas similares, por ejemplo Armitage se compara bastante con Metasploit, pero decidimos hablar de Metasploit porque sentimos que es un poquito más amigable en cuanto al uso. Al final de cuentas las dos son muy buenas herramientas. Pero eso, si ustedes conocen más herramientas que no mencionamos en este top y que quisieran saber un poquito más, también déjenoslos en los comentarios. Y por último, les queremos agradecer siempre su sintonía todas las semanas. De verdad, su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir construyendo estos videos. Recuérdense compartir, darle like a este video, dejar su comentario. Nos ayuda muchísimo para saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Así que si les gustó este video, si aprendieron algo, si les movió algo ahí adentro en su mente de hacker para su siguiente assessment o algo similar, dennos un like. Si no están suscritos todavía, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, y recuérdense que subimos videos todas las semanas hablando de lo que ustedes quieren escuchar acerca de seguridad informática. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video.